Hola, hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Recibe de nosotros un caluroso saludo. Hoy iniciamos un nuevo viaje como cada día por el mundo del saber. Así es la vida te presenta oportunidades para que puedas reinventarte y hacer las cosas cada día mejor. Pero es muy importante que en ese reinventarte también vayas disfrutando cada uno de tus pasos. Esa es una de las claves de la felicidad. Y sabes, también he percibido a Neurona de vez en cuando feliz. ¿Será que sí, Neurona? Me siento muy feliz por iniciar la clase del día de hoy. Excelente. Sabemos que los robots no perciben mucho los sentimientos, pero me parece que ya Neurona está aprendiendo aquí con nosotros. Sí. Ahora iniciamos nuestro viaje. Y como vamos a iniciar, la primera actividad será observar el siguiente video. Adelante. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. El COVID ha cambiado la vida de todos, de muchos, del mundo entero. Dentro de eso están nuestras normas de higiene. Ahora es preciso que nuestras manos sean lavadas de manera mucho más frecuente. Así que hazlo y también invita a tus familiares queridos a que también lo hagan. Tú puedes hacerlo, así es que haz tu parte. Es preciso ahora que veamos a Neurona para que nos cuente qué aprendimos en la clase anterior. En la clase pasada aprendimos que un polinomio es una expresión algebraica constituida por la adición de monomios no semejantes, que son llamados términos del polinomio, donde cada término está elevado a una potencia entera positiva. También vimos las clases de polinomios, que son polinomio completo. Un polinomio completo es cuando posee todos los exponentes con relación a una variable, sin que haya saltos en sus exponentes. Polinomio constante es un polinomio compuesto por una constante y sin variables. Polinomio nulo
es un polinomio constante y es igual a 0. Y por último, polinomio nómico. Es un polinomio donde el coeficiente del término de mayor exponente es 1. Cabe destacar que usted dijo que el valor numérico es el que implica sustituir el valor numérico o los valores dados y efectuar las operaciones indicadas. ¡Excelente! ¿Y tú, en casa, lo hiciste así? Estamos muy orgullosos con los resultados que estamos obteniendo. ¿Tú te sientes orgulloso con lo que estás haciendo? Si no es así, haz los ajustes de lugar. Todavía estás a tiempo. Ahora te invito a que prepares tu cuaderno. Pon la fecha, la asignatura y viene la palabra clave de hoy. Y la palabra clave de hoy es factor. Factor es el número o expresión algebraica que se está multiplicando. En la vida cotidiana, nosotros normalmente llamamos factor cuando tenemos diferentes elementos. En matemática tiene otra connotación. Bien, el tema que nosotros vamos a trabajar hoy es factorización de polinomios. Cuando terminemos esta clase, tú serás capaz de establecer un concepto de factorización y vas a poder diferenciar 3 casos de factorización, además de resolverlos. Vamos a trabajar con factor común por agrupación de términos y la diferencia de cuadrados. Pero lo haremos de una manera bien simple, como siempre, para que tú lo disfrutes y lo aprendas. Acompáñame a la pizarra. En la pizarra ya tenemos puesta una figura. Si observas, tenemos formado un rectángulo, pero ese rectángulo está formado por diferentes figuras. Todas tienen diferentes tamaños. ¿Puedes ver? Están de diferentes colores también, pero los colores no me van a influir en lo que yo quiero. Observa bien el tamaño. Cada una tiene diferentes tamaños, pero cada una tiene algo en común para yo poder formar este rectángulo que tengo aquí, si te das cuenta. Si no tuviera esta parte en común, yo no pudiera formar ese rectángulo. ¿Qué es lo que tienen en común ellas? Observa, es la altura. Bien, vamos a agregarle una variable a esta altura. Vamos a decir que es h. Bien, si la altura me representa a h o está representada por h, esta franja rosada que está aquí sería h, esta franja blanca h, y así sucesivamente cada una de ellas tendrá la misma altura. Bien, ahora habíamos dicho que tienen diferentes tamaños, así es que vamos a agregarle un literal a cada uno. Podríamos decir que esto aquí es A, la blanca B, la azul C y aquí tenemos a D. O sea, cada una de ellas tiene A, B, C y D. Está representada por una letra. Bien. Si yo quisiera buscar el área de este rectángulo, yo tendría que recurrir a cursos anteriores. ¿Tú recuerdas la fórmula del área? Exacto, esa que dice que es base por altura. Sí, yo sé que la recuerdas. Base por altura. Si aquí esto sería, esto me representa a A y yo quiero el área de ese rectángulo, que yo tendría H, que es esta, ¿verdad? Por A. Y si quiero la del blanco, que está representado con la letra B, pues sería H por B. Así sucesivamente. Si quiero el azul, también digo H por C. Y aquí terminaría H por D. Vamos a eliminarle la X para que no nos vayamos a confundir con que sea una variable. Ahí tendríamos el área, ¿verdad que sí? Pero tendría el área de cada una de esas partes. Sería el área de esta parte, de esa y de esa. Pero si yo quisiera el área del rectángulo completo, ¿qué yo haría? Exactamente, sumar cada una de ellas. Eso es lo que yo haría, ¿verdad que sí? Y fíjate que aquí, en esta
En este planteamiento hay algo que está común. ¿Qué sería lo que está común ahí? La H. Entonces yo puedo representar eso de esta manera. H sería igual a ¿qué? A A más B más C más D. Perfecto. Quiere decir que yo lo puedo representar de esta manera o lo puedo representar de esta manera. Cuando yo hago esta transición de estos elementos, poderlo representarlo de esta manera, a eso le llamamos factorización. Sí, esa transición es lo que se le llama factorización. ¿Qué es factorizar? Pues factorizar es el proceso que te permite descomponer factores una expresión algebraica. ¿Qué significa eso? Pues convertir una expresión cualquiera en un producto indicado de sus factores. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Fíjate que aquí tenemos un producto. ¿Por qué es un producto? Esta cantidad está multiplicando a todos esos elementos que están ahí dentro, ¿verdad que sí? Entonces, a eso le llamamos factorizar. Y hay diferentes casos de factorización. Hoy vamos a trabajar solo algunos. Por ejemplo, a este le llamamos factor común. ¿Cuál es el factor común? Pues el elemento que se va repitiendo. Veamos otro ejemplo de factor común. Si tenemos la expresión 4AB, y en este caso A está elevado al cubo, más 10 al cuadrado B, si queremos factorizar esa expresión, ¿cómo lo hacemos? Primero, observemos que tenemos elementos que son comunes. ¿Cuáles son comunes? Tengo a A y a A en este término, ¿verdad? Tengo a B y tengo a B en este término, por tanto, A y B son comunes. Ahí ya tenemos un factor común, pero también tenemos un coeficiente 4 y coeficiente 10. Bien, como tenemos esos elementos, ¿qué hacemos? Fácil, buscamos el máximo común divisor de esos coeficientes y tomamos todas las letras que se repitan con su menor exponente. ¿Cuál sería el máximo común divisor entre 4 y 10? Pues 2. ¿Cómo así, profe, que 2? Sí, ¿por qué? Porque yo puedo decir 4 dividido entre 2 y me va a dar a una cantidad exacta. Y yo puedo decir 10 dividido entre 2 y me va a dar a una cantidad exacta. Entonces tomo los elementos comunes, que en este caso es A y B, y voy a tomar las partes o los exponentes que sean menos, los que sean más pequeños, como en este caso sería A al cuadrado y en este caso es B a la 1. Perfecto, ya casi terminamos. ¿Qué hago ahora? Pues divido 4 entre 2 a 2, 4 entre 2 a 2. A la 3 entre A a la 2, tú recuerdas desde las divisiones que los exponentes se restan, ¿verdad? Entonces, 3 menos 2, 1. Y aquí B entre B, fíjate que B está elevado a la 1, por tanto, 1 menos 1, 0, no lo voy a poner. Más 10 entre 2 a 5, está elevado a la 2 y aquí a la 2, por tanto, 2 menos 2, tampoco lo voy a poner, pero sí va a quedar, ¿qué va a quedar? B. ¿Bien? Ahí queda B. ¿Bien? Neurona, ¿tenemos alguna pregunta? Justamente eso le iba a informar. Algunos estudiantes nos han enviado sus dudas vía redes sociales. Excelente, pues vamos a contestar esas dudas. Cristian Brazo Van, desde Villa Liberación, nos envía la siguiente pregunta. ¿Es posible siempre aplicar el factor común? Bien, saludo para Cristian. No es posible siempre aplicar factor común. Si te das cuenta, en este caso tenemos factor común porque están repetidos, ¿verdad que sí? Agregamos este 2 aquí que nos faltaba. Están repetidos. Al
al estar repetidos esos elementos podemos aplicar factor común, pero no siempre podemos aplicar este mismo método. Por eso existen diferentes casos de factorización. ¿Algo más? Eduardo Encarnación desde Cancino Primero nos pregunta lo siguiente. ¿Por qué el resultado tiene 5b y no se pone A? Muy bien, pues ¿por qué tiene 5b? Como me dijo que es 5b, interpreté inmediatamente que es a partir de aquí, que tiene la duda. ¿Por qué a partir de ahí? Porque yo dije 10 entre 2 a 5. Luego, a la 2, entre a la 2, como voy a restar los exponentes, 2 menos 2, 0. Por tanto, no se va a marcar. Sin embargo, b al cuadrado, tengo 2 aquí y aquí una sola. B al cuadrado menos B1 sería 2 menos 1, 1. Y ahí sí lo puedo marcar. ¿Algo más, Neurona? No hay más preguntas, profesora. Entonces creo que tú puedes realizar una, ¿verdad que sí? Me parece interesante. Excelente. En casa, prepárate y realiza este ejercicio con nosotros. ¿Lista, Neurona? Estoy lista. Pues dice la primera, 2x a la 4 más 6x a la 3. ¿Cuál sería el factor común y cómo nosotros podemos factorizar esa expresión? Un momento, estoy analizando la expresión. La respuesta es 2x a la 3 por x más 3. Excelente. Fíjate que el primer paso es buscar el común denominador entre los coeficientes. Tengo a 2 y a 6 como coeficientes. ¿Cuál es el común denominador? Pues 2. Y tomamos la variable, en este caso x, con su mínimo exponente, que es 3. Luego simplemente divido cada uno de los términos entre ese factor común que encontramos. Neurona, ¿hacemos otra? Me parece bien, profesora. Bueno, pues la siguiente nos dice 18x a la 5 más 30x a la 4. ¿Cómo resolveríamos esa? Un momento, estoy analizando nuevamente esta expresión. Ya la tengo, profesora. ¿Y cuál es el resultado? 6x a la 4 por 3x más 5. Excelente. Buscamos el común denominador entre 18 y 30. En este caso sería 6. Y tomamos la x como factor común con sus respectivos exponentes, siempre con el más pequeño. En este caso, como tengo 5 y 4, tomamos el 4. Luego, cada uno de los términos lo voy a dividir entre ese común denominador. Perfecto. Entonces, creo que ya podemos continuar. ¿Qué te parece, Neurona? Por supuesto, profesora. Vamos a continuar con los casos de factorización. Y como me preguntaban ahorita, ¿puedo aplicar siempre el caso de factor común? Bueno, no siempre, pero sí existe otro caso donde podemos aplicar factor común cuando tengo diferentes elementos. ¿Cuál es? Factor común por agrupación de términos. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos la expresión mx más nx más mw más nw. Y me piden que factorice esa expresión. Fíjate que en este caso tengo a x y tengo a x, ¿verdad? Pero también tengo w y tengo w. Puedo factorizar de esa manera. También podría factorizar por m y por n. Vamos a tomar uno de esos casos. Primero vamos a agrupar los que sean semejantes. ¿Cuáles tienen a x? Bueno, pues este mx tiene y nx también tiene. Están casi organizados. De este lado tengo a w y a w, ¿verdad? Como vamos a expresar como un producto, ¿qué podemos hacer? Sacamos el factor común de aquí, que sería x, y hacemos la división. Mx entre x sería AM, ¿verdad que sí? Luego, nx entre x sería AN,
Bien, esa sería la primera parte de este. Luego, hacemos lo mismo con esta expresión. Factor común de aquí sería W. W sería el factor común. Y divido MW entre W es igual a M más NW entre W es igual a N. Si te das cuenta, tenemos dos elementos diferentes. ¿Cuáles son? X y W. Podemos agruparlo en una sola parte. Y tenemos dos elementos que se repiten. ¿Cuáles son? MN y MN. En este caso ya esa expresión está factorizada. Fíjate que agrupamos los términos, ¿bien? Agrupamos los términos y luego realizamos el mismo proceso que en el caso anterior. Por tanto, ya esa expresión ahí estaría factorizada. ¿Puedo hacer otro ejemplo con esto? Sí, hay muchísimos ejemplos con eso. Tú luego puedes ir indagando con relación a lo que es este caso de factorización. Ahora veamos otro caso de factorización. ¿Cuál sería? La diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. ¿Qué es una diferencia de cuadrados? Pues, como su nombre lo indica, lo primero que tiene es una resta. ¿Bien? Y tiene dos elementos que tienen raíz cuadrada exacta. Por ejemplo, si yo tengo A menos B, si yo tengo estos dos elementos, ¿verdad que sí? A cuadrado y B cuadrado, esto tiene una raíz cuadrada exacta y este tiene una raíz cuadrada exacta. ¿Cómo lo hacemos? Pues saco la raíz del primer término y la raíz cuadrada del segundo término y lo expreso como su conjugado. ¿Qué es su conjugado? Pues en uno va a estar positivo y en el otro va a estar negativo. La raíz cuadrada de A al cuadrado sería A, la raíz cuadrada de B al cuadrado sería B. Uno positivo, o sea, lo voy a expresar como su producto. Uno positivo y eso mismo con uno negativo. Sencillito, ¿verdad que sí? Qué bueno. Veamos un ejemplo con números. Entonces, tendríamos x al cuadrado menos 4. Primero, verificamos que tenga raíz cuadrada. ¿Tiene raíz cuadrada? Sí. X al cuadrado tiene raíz cuadrada, que es x. X al cuadrado tiene su raíz cuadrada, que es x. 4 también tiene raíz cuadrada, que es 2. Entonces, uno positivo y el otro negativo. Bien, neurona, ¿qué te parece hasta ahora? Muy interesante, profesora. Excelente. ¿Podrías hacer el resumen de la clase que hemos visto? Por supuesto que sí. Hoy aprendimos que la factorización es el proceso que permite descomponer en factores una expresión algebraica. Es decir, factorizar es convertir una expresión al producto indicado de sus factores. También vimos que para encontrar el factor común de un polinomio se busca el máximo común denominador de los coeficientes de todos los términos y las literales que aparezcan en todos los términos con sus exponentes menores. En el caso de buscar un factor común por agrupación de términos, se agrupan los términos comunes y se aplica el procedimiento de factor común. Y por último dijimos que una diferencia de cuadrados es el resultado del producto de dos binomios conjugados. Excelente. Espero que en casa también hayas hecho tus resúmenes. Si quieres consultar este video u otros, puedes consultar la página que aparece en pantalla. Te espero en mi próxima clase, porque las matemáticas son las puertas que te abren al mundo.
Hello, my dear student of 3rd secondary grade. Hello, how are you? Hi, Neuron. Hi, teacher. How are you? I'm very good. Welcome to your English class. Arelis Hill, your teacher. So happy to be with you in this new modality of long learning distant process. Encantado de estar contigo en esta nueva modalidad de aprendizaje a distancia. Espero que te encuentres bien en tu casa, preparado para aprender y practicar los conocimientos que adquiere en esta clase. Hoy vamos a aprender nuevas cosas, pero antes debo de decirte que las instrucciones a través de la humanidad, a través de la historia de la humanidad, ha salvado miles de vidas. Por tal razón, te invito a que veas este interesante mensaje. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Remember to wash your hands any time of day. Use your face mask and get apart from the other at least 1 meter. Remember that learning from home will preserve the health. Recuerda que debes de lavarte tus manos varias veces al día, utilizar tu mascarilla facial y estar a distancia de los demás por lo menos 1 metro. También debes recordar que estudiando desde casa y aprendiendo desde casa podemos preservar la salud. Neurona, ¿cómo estás el día de hoy? Todos mis circuitos están correctos. Muy bien. ¿Podrías recordarnos qué hicimos en la clase pasada? Claro, teacher. En la clase pasada vimos un resumen de todos los contenidos aprendidos hasta el momento. Greetings, professions and occupations, nationality, pronumbers, question words, months and days, entre otros. Muy bien, excelente. Eso mismo hicimos. Un recuento de todos los contenidos aprendidos hasta el momento. Hoy también tenemos otros contenidos que son muy interesantes, tanto o igual que los demás. Hoy vas a aprender a ofrecer, a pedir instrucciones y a dar direcciones. ¿Qué te parece, Neurona? Muy interesante. Pero antes de iniciar el tema, ¿qué le parece si conocemos la palabra clave del día de hoy? Excelente idea, muy bien. Y la palabra clave del día de hoy es direction. Direction. Direction is defined as the path that something takes. The path that must be taken to reach a specific place. The way in which something is starting to develop, or the way you are facing. An example of direction is when you go right instead of the left. Muy bien, como acabas de ver y escuchar, nuestra palabra clave del día de hoy es dirección. Recuerda que te dije anteriormente que hoy vas a aprender a dar, a pedir, solicitar dirección. Imaginas que vas a un país de habla inglesa. Tienes que saber inglés, ¿verdad? Y hoy vas a aprender un vocabulario que te va a ayudar a ampliar tus conocimientos y algunas preguntas para que puedas ubicarte de un lugar a otro. Let's try giving direction. Take notes. Use your pencil, your notebook. We are going to answer 2 questions. Remember, if you cannot complete it, don't worry. You have time in the process of the class to complete that questions. First, you can answer in Spanish, then in English. Te lo digo en español. Vamos hoy a aprender un vocabulario. Hay 2 preguntas que vas a contestar. En el proceso,
Si no la puedes hacer bien o completarlas, las puedes completar en español, luego en inglés, cuando aprendas el vocabulario adecuado. Pero eso va a ser una actividad que vamos a hacer más adelante. Ahora, ¿ya tomaste tu lápiz y tu cuaderno? Vamos a ver esas dos preguntas, ¿cuáles son? Neurona, ¿me ayudas en esta tareita? Por supuesto, teacher. Muy bien. Vamos a ver cuáles son las dos preguntas. Toma tu lápiz. ¿Tiempo? Ok, vamos a ver cuáles son. La primera dice, how do you get to the kitchen of your house from your bedroom? ¿Cómo llegas a la cocina de tu casa desde tu habitación? Muy bien, vamos a la segunda pregunta. ¿Ya la copiaste? ¿Tomaste esa nota? Vamos a la segunda pregunta que dice, how do you get to the closest supermarket from your house? ¿Cómo llegas al supermercado más cercano desde tu casa? Muy bien. ¿Quiere que te la vuelva a repetir? Son dos preguntas. Recuerda que las vas a contestar en español, luego en inglés, pero haz el intento, practica. La primera pregunta, si se te quedó algo, puedes completar ahora. How do you get to the kitchen of your house from your bedroom? La número 2 dice, how to get to the closest supermarket from your house. ¿Lo anotaste? Muy bien. Luego vamos a ver si coinciden esas respuestas con las que tú hiciste en tu cuaderno. ¿Qué te parece, Neurona? Me parece interesante, profesora. Muy bien. Ahora que ya copiaste esas dos preguntas, que las vas a practicar, que vas a responder, como te dije en español, vamos a aprender un nuevo vocabulario. Neurona me va a ayudar a decirlo en español. En tu casa tú puedes repetir, vas a copiar y vas a leer con nosotros. Debes practicar. Recuerda que es muy importante para tu aprendizaje. ¿Iniciamos? ¿Tienes tu lápiz, tu cuaderno? Vamos a ver. Left, Izquierda. right, Derecha. go straight, Seguir derecho. street, Calle. neighborhood, Vecindario. school, Colegio o escuela. museum, Museo. crossroads, Cruce de vehículos. bus stop, Parada de autobuses. airport, Aeropuerto. house, Casa. stadium, Estadio. park, Parque. bank, Banco. drugstore, Farmacia. hotel, Hotel. traffic light, Semáforo. pedestrian crossing, Cruce de peatones. railway station. Estación del tren. Voy a repetir otra vez. ¿Se te quedó una? Anota. Toma tu lápiz, tu cuaderno. Vamos a repetir y a escribir otra vez una por una. Empezamos. Left, Izquierda. right, Derecha. go straight, Seguir derecho. street, Calle. neighborhood, Vecindario. school, Colegio o escuela. museum, Museo. crossroads, Cruce de vehículos. bus stop, Parada de autobús. airport, Aeropuerto. house, Casa. stadium, Estadio. park, Parque. bank, Banco. drugstore, Farmacia. hotel, Hotel. traffic light, Semáforo. pedestrian crossing, Cruce de peatones. railway station. Estación del tren. ¿Copiaste todo? Muy bien, qué interesante. ¿Viste qué fácil? Puedes practicar y repetir en tu casa. Neuron, now that you know new vocabulary and you know how to ask, do you have any questions from the social media? Le confirmo que sí. ¿Cuáles son esas preguntas que tenemos de las redes sociales o social media? Eduardo Contreras, desde Manu Guayabo, nos pregunta lo siguiente. ¿Qué nos pregunta Eduardo? ¿Cuáles son los puntos cardinales? Oh, muy interesante tu pregunta, Eduardo. Muy bien, veo que está poniendo mucha atención, porque si te vas a ubicar y vas a dar dirección,
obviamente debes saber los puntos cardinales. Veo que estás Son poniendo 4 mucha puntos cardinales. atención. ¿Cuáles son? North, Norte, East, este, South, sur, and West. oeste. Muy bien, 4 puntos cardinales. ¿Otra pregunta, Neurona? Yes, teacher. ¿Cuál es la pregunta, por favor? Jennifer Portorreal, del kilómetro 12, nos pregunta lo siguiente. Adelante con la pregunta de Jennifer, por favor. ¿Cómo se dice farmacia en inglés? Muy interesante. Estás poniendo atención también porque drugstore apareció en el vocabulario anterior. Farmacia se dice de 2 formas en inglés y las 2 son correctas. Drugstore and pharmacy. Anótalo si quieres, apréndelo. Drugstore or pharmacy. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? No hay más preguntas, teacher. Muy bien, excelente. And now that you know everything about this new vocabulary, how to ask, sabes nuevas palabras, cómo preguntar, ¿qué te parece si practicamos un poco con ese vocabulario que has aprendido el día de hoy? ¿Qué te parece, Neurona? Por supuesto. ¿Puedes ayudarnos a seleccionar algunas de esas palabras para escribir algunas oraciones? Claro que sí. Muy bien, adelante, por favor. Espere, las estoy seleccionando. Muy bien. Listo, ya las tengo. Muy bien, excelente. Vamos a ver cuáles palabras eligió Neurona. Tú puedes escribir también en tu casa. Vamos a practicar. La primera es neighborhood. Neighborhood, muy bien. Vamos a escribir una pregunta con neighborhood. How do I get to your neighborhood from my office? Otra, por favor, Neurona. Ya la tengo. Museum. Museum, muy bien. How do you get to the museum from the school? Vamos a ver otra palabra, Neurona. La siguiente es park. Park, muy bien. How do you get to the park from your house? Otra pregunta, otra palabra. Vamos a practicar, Neurona. Seguimos. Bank. Bank, very good. How does my mother get to the bank from the hospital? Muy bien. ¿Estás copiando? Así mismo. Debes practicar. Seguimos, Neurona. Y la última es hotel. Hotel, muy bien. La última palabra que seleccionó Neurona. Hotel. How does my friend get to the hotel from the bus stop? ¿La copiaste todas? Muy bien, excelente. Sigue practicando. Neurona, ¿seguimos? Claro que sí. Pues vamos a seguir en casa. Ahora te invito a que tomes tu lápiz. Vamos a leer. Observa bien, escucha, repite, practica. Es una conversación entre un turista y un local. Un local es quien vive en la ciudad. ¿Te animas? Vamos a leer. Excuse me, I'm trying to get to the local market, but I am a bit lost. Can you help me get there? Hello, welcome to Santiago. From here, you need go to straight for 3 blocks. Then, turn left and go straight for 2 blocks. The supermarket will be on your left side. Oh, great. That is not far at all. I really appreciate your help. Now that you read, let's check and answer one question. Ahora que leíste, observaste, vamos a responder una pregunta. ¿Te animas, Neurona? Claro. Y en casa también debes anotar. Sí, debes anotar esas respuestas. ¿Cuál es la pregunta? Vamos a ver cuál es la pregunta que dice, what expressions from the dialogue are used to give directions? ¿Cuáles expresiones del diálogo se usan para dar dirección? ¿Pudiste identificarlas? Vamos a ver si coincidiste. Neurona, ¿nos puedes ayudar, por favor? Claro, profesora. Estoy analizando el texto. Muy bien. Ya las tengo. Adelante, Neurona. La primera es go straight for 3 blocks. Excelente.
La segunda es turn left and go straight for 2 blocks. Perfect. ¿La otra neurona? Y la última es la siguiente. The market will be on your left side. Muy bien, excelente trabajo, nice job. Espero que hayas coincidido con esas respuestas que viste y leíste en el diálogo anterior. Left, Izquierda, right, derecha, go straight, seguir derecho, street, calle, neighborhood, vecindario, school, colegio o escuela, museum, museo, crossroads, cruce de vehículos, bus stop, parada de autobuses, airport, aeropuerto, house, casa, stadium, estadio, park, parque, bank, banco, drugstore, farmacia, hotel, hotel, traffic light, semáforo, pedestrian crossing, cruce de peatones, railway station. estación del tren. Muy bien, neurona. Estas expresiones son usadas para dar dirección. Ya lo sabes, vamos a practicar en casa estas expresiones y el vocabulario que aprendiste el día de hoy. Y acerca de esto, neurona, ¿puedes decirnos de qué trató la clase del día de hoy? Por supuesto. En el día de hoy aprendimos a comprender y escribir instrucciones para llegar a diferentes lugares utilizando expresiones tales como turn left, turn right, go straight, entre otras. Y también aprendimos a responder preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre dar instrucciones para llegar a un lugar. Excelente, muy bien. ¿Viste cuántas cosas aprendiste el día de hoy? Tienes que ponerlas en práctica. Debes de volver a leer el vocabulario, repetir, escribir oraciones, volver a leer ese texto. Y debo decirte que esto es todo por el día de hoy, pero tendremos más contenidos tan interesantes como este. ¿Recuerdas las 2 preguntas? Sí, esas van a quedar como una actividad que vas a hacer en casa. Luego, en nuestro próximo encuentro, vamos a ver si coinciden tus respuestas con las que tú escribiste. ¿Cuáles son esas preguntas? Vamos a recordarla. Si no la anotaste, es tiempo de que la puedas anotar. ¿Te animas? Lápiz y papel en mano. Vamos a ver. La primera pregunta dice, how do you get to the kitchen from your house to your bedroom? Y la número 2 dice, how do you get to the closet supermarket from your house? Estas 2 preguntas ya tienes un vocabulario adecuado para responderlas. Tienes que hacerlo y en el próximo encuentro vamos a ver si coinciden tus respuestas con la que Neurona va a darte, ofrecerte. Y por el momento debes de entender y tomar en cuenta que si tienes dudas, quieres practicar, tienes algún comentario, te invito a que visites el link que ve en pantalla. Y para ser mejor en inglés, siempre te recuerdo que debes de practicar speak, listen, read and write. See you next class. Sean bienvenidos una vez más a su asignatura Ciencias Sociales, correspondiente al curso tercero de secundaria, con su maestro Luis Miguel Quesada Paulino. Listos y preparados para iniciar la educación del día de hoy. ¿Cómo te sientes, neurona, en este día?
Muy bien, y encantada de estar en clases de ciencias sociales. Para estar más listos, pasemos al siguiente material. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Es sumamente importante, teniendo el inicio de esta clase, conocer, recordar qué estudiamos en nuestra clase anterior, para de este modo enganchar con el contenido que tengo para ustedes, con el contenido que vamos a formarnos, el contenido que va a nutrir nuestra conciencia ciudadana. Para esto te pregunto, ¿qué repaso tienes para nosotros sabiendo lo que trabajamos la clase anterior? En la clase anterior aprendimos a realizar una infografía y es bueno recordar que en la medida en que aprendimos a realizarla, conocimos datos sobre el tema central del espacio geográfico y la población mundial en diferentes dimensiones. Además, se enfatizó en la búsqueda de información sobre la población mundial y el crecimiento de esta, con sus ventajas y desventajas. Cabe destacar que estas informaciones nos ayudaron para la creación del título y el contenido de la infografía. Exactamente, y así espero que en sus casas tengan buenos apuntes de las clases que hemos recibido. Recuerda que el trabajo que tenemos es realizar una infografía y esta la vas a realizar con el contenido que vas teniendo, el conocimiento que vas adquiriendo en esta asignatura. Es importante que sepas que esto tiene una función, darla a conocer a un público, darla a conocer a aquel público que tú decidas, tu familia, tus amistades, tu maestro, dependiendo a quién tú deseas transmitir y dar a conocer esa información. Y el tema esencial que estamos trabajando en este proceso de realizar la infografía es la población humana, tema que hoy continuaremos profundizando, pero sobre todo con un enfoque diverso, el enfoque de la sostenibilidad. Por eso, la palabra clave del día es sostenibilidad. Palabra clave: sostenibilidad. Es la cualidad que tiene un proceso, proyecto o trabajo de mantenerse en el tiempo independientemente de las dificultades o cambios que experimenta. Según la Real Academia de la Lengua Española, especialmente en ecología y economía, se define como aquello que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Vamos a conocer el contenido exacto, preciso y diversos ejemplos de esta palabra en todo el tema, porque exactamente esa palabra clave es el tema del día de hoy. Vamos a enfocarnos a estudiar la sostenibilidad de la población humana. ¿A qué apunta esto? Un sinónimo, primero, que podemos entender y traer a nuestra memoria es mantener. Cuando hablamos de sostener, hablamos de mantener. Fíjate, en español quizás has estudiado lo siguiente. Aquellas palabras que terminan en bilidad refleja la acción de algo, ¿ok? Por ejemplo, si hablamos de confiabilidad, se refiere a la acción de confiar. Si hablamos de responsabilidad, hablamos de la acción de ser responsable. Y exactamente la sostenibilidad es la acción de sostener, de mantener. Un ejemplo de esto.
Cuando una persona decide construir una casa, tiene la zapata. La zapata es la que sostiene toda la infraestructura de esa casa que se está construyendo. Es la que de por vida y hasta que ésta tenga existencia, sostiene todo el peso de la casa, los artículos que están dentro de ella y las personas que están dentro de ella. Por eso la sostenibilidad es la acción de sostener. Es lo mismo cuando pasamos por la ciudad y vemos un puente. El puente tiene unas columnas. Esas columnas sostienen el peso del puente. Pues resulta que en la sociedad, desde nuestra asignatura Ciencias Sociales, es conocer aquellos elementos que sostienen la vida de la sociedad misma y dentro de esto, la vida de cada habitante. Aquí vamos con lo siguiente. En clase anterior estuvimos hablando sobre los objetivos de desarrollo sostenible, diciendo con esto que el desarrollo que debe tener cada nación, cada país, debe ser de manera sostenible. Y fíjate en lo siguiente, los proyectos que se realizan a nivel nacional deben tener en consideración la necesidad del momento, pero también la vida futura de esa sociedad. Un ejemplo sencillo de esto. Cuando una persona el día de hoy decide tener un programa, un proyecto, una empresa, debe ser pensando en los empleados que tiene en el momento, pero también en la vida de esa empresa a 5, 10, 15 años. Eso es pensar en un proyecto sostenible, que se mantenga en el tiempo, que se sostenga. Ejemplo sencillo, el medio ambiente. Si una empresa desea construir muebles, esa madera, ¿de dónde viene? Pues del bosque. No se puede talar todos los árboles del bosque y luego dejarnos sin árboles para fabricar muebles. ¿Qué pasará en 1 o 2 años? Nos quedamos sin árboles y con bellos muebles en casa. ¿Ese es un proyecto sostenible? No. Por lo tanto, se debe de pensar qué cantidad de árbol se puede talar, pero también qué cantidad debe sembrarse para que en 5, 10, 15 años tengamos otros árboles ahí presentes. Ese es un proyecto sostenible. Todo proyecto debe ser sustentado en que en el pensar de que esto se mantenga en la posteridad, de que sea conveniente en el momento, de que cubra una necesidad en el momento, pero también que atienda a las necesidades futuras. Porque hoy tu necesidad es educación, alimento, vestirte, pero mañana tu necesidad es estudiar en la universidad, un empleo, un desarrollo personal, pues en eso también se debe pensar. Llegando a este punto, ¿tenemos alguna pregunta? Así es, identifico 2 preguntas vía redes sociales. Esmeralda Paniagua desde Altamira, Puerto Plata, nos envía la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si en una sociedad no hay sostenibilidad? Bueno, lo que ocurre es que nos quedamos sin recursos y eso apunta a una precariedad social y eso apunta a que cuando aumentan las necesidades sociales, la esperanza de vida se acorta. Porque si los alimentos se reducen a un punto que no todos podemos consumir lo que necesitamos, desnutrición y otras enfermedades aleatorias se harán presentes. Incluso no tendremos anticuerpos para combatir virus y demás cuestiones semejantes a la salud. Por eso, los recursos deben ser bien pensados según la cantidad de personas que habitan en ese lugar. ¿Alguna otra pregunta? Anthony Sosa desde Valverde Mao nos envía lo siguiente. Como estudiante, ¿qué podemos hacer para ayudar con la sostenibilidad social? Bueno, ahí apunta lo siguiente, una conciencia ciudadana, un sentido de pertenencia. Sencillo, desde cada espacio en el que te encuentras, debes de cuidarlo, pensando en ti, pensando en los demás. Los recursos naturales no deben ser agotados, deben ser protegidos, cuidados.
Entonces, la conciencia ciudadana es saber que nuestra sociedad necesita de nosotros para mantenerse así y ser mejor en el mañana. Como estudiante, esa es la responsabilidad nuestra. Conocer en cada momento, en cada espacio, cuál es la acción que debo de emprender para cuidar ese ambiente, para cuidarme yo y de esa misma manera cuidar a los demás. Tengo para ti una información nueva en este segundo punto. Veamos, ¿hay más preguntas? No hay más preguntas, profesor. Pues fíjate, siguiendo esa misma línea, existe lo que se llama regeneración de recursos. ¿Qué es esto? ¿Has escuchado la palabra reciclaje? Pues apunta por ahí. Es que un recurso social, un recurso económico, tenga la facilidad de responder a una necesidad, pero luego que cumpla con ese cometido, pueda asimismo responder a otra necesidad particular. Digamos lo siguiente, pues fabrican una botella de cristal para poder envasar un alimento. Bien, eso cubre una necesidad en el momento, de modo particular para una persona o para el colectivo. Pero luego esa botella de cristal es reciclada y se convierte en un florero o en otro tipo de envase para otro tipo de alimento. Regeneración de recursos. Igual, cuando se fabrica un elemento, debe ser pensando en la utilidad que éste tendrá, no solo hoy y mañana, sino en la posteridad. Incluso nosotros debemos de pensar en el consumismo. Aquello que yo consumo, ¿solamente es por gusto o es para cubrir una necesidad? Porque cada cuestión que tenemos en nuestro espacio es fabricado. Entonces, la generación de recursos también apunta a la canalización de recursos de manera igualitaria y equitativa. Y aquí te enseño una diferencia eminente. Sucede lo siguiente. El gobierno, el Estado, tiene recursos para la población. Pero te pregunto yo, ¿a todas las clases sociales se les debe dar los mismos recursos? No. ¿A todos debería de llegar lo mismo? No. ¿Por qué? Porque las necesidades son distintas, diversas. Entonces, cada necesidad debe ser atendida en la magnitud de la densidad poblacional que habita en ese lugar. Por eso hay una diferencia en lo siguiente. La igualdad, punto 1. La igualdad es nosotros poder canalizar un recurso pensando en que llegue lo mismo para todos. Por ejemplo, en la escuela, cuando llega la merienda a tu escuela, es pensando que a cada uno debe llegar lo mismo. Eso es repartir los recursos de manera igualitaria. Eso es posible, eso es bueno, pero siempre y cuando las necesidades de ese colectivo sea la misma, porque si la necesidad es diferente, el recurso no puede ser distribuido de manera igualitaria. ¿Por qué? Porque son diferentes las necesidades que se deben de cubrir. Ahí entra la equidad. Equidad es la capacidad que se debe de tener de repartir los recursos según las necesidades de la persona o de la sociedad. Y aquí pasa lo siguiente. Cuando un sector social tiene una gran población de empleos informales en ese tiempo de pandemia y otro sector tiene una alta población de individuos que tienen un empleo formal y que está trabajando actualmente. Si el gobierno dispone recursos para la población, ¿a quién debería de llegarle más recursos? ¿A uno o al otro? Pues aquellos que más lo necesitan, aquellos que tienen meses que no trabajan, aquellos que por X o Y situación no pueden laborar en este momento. ¿Por qué? Porque sus necesidades son mayores. Entonces, el foco de atención ante el tema de la sostenibilidad es pensar en las necesidades del colectivo y hacer la reflexión. ¿Los recursos deben ser distribuidos de manera igualitaria o de manera equitativa? Atendiendo a esto. Y es así como dentro de la sociedad se tiene el compromiso eminente de que todos tengan satisfecha aquella necesidad inmediata y del momento, pero pensando también en la futura. ¿Qué pasa con esto? No es solamente un tema de alimento, no es solamente un tema
de electricidad. Incluso también cuando te hablo de recursos, es un tema de canalizar, por ejemplo, el agua potable. Tú conoces quizá la situación de algún lugar del mundo donde el agua no llega todos los días. Eso es una necesidad que se tiene. También conoces de lugares donde la electricidad no llega. Eso apunta ¿a qué? A que eso debe ser satisfecho. ¿Qué sucede? Que países como el nuestro, subdesarrollado, en algún sector social, estas necesidades son de alto nivel. Por lo tanto, el compromiso nacional, el compromiso del Estado y de cada ciudadano es emprender proyectos que ponga atención a esa cuestión del momento, de la localidad, de la persona. Es por eso que nosotros debemos de pensar cuál es el trabajo que debemos de realizar. Es así como en tu infografía tienes el compromiso de plasmar las necesidades de la población y de qué modo estas necesidades pueden ser satisfechas para que así se piense en un desarrollo sostenible, aquello que en el momento dé respuesta, pero también tenga respuesta en la posteridad. Y como te decía en el tema del medio ambiente, ocurre que a veces hacemos uso de los espacios sin pensar en el daño que se está haciendo. Y a veces hacemos uso de elementos que hacen daño al medio ambiente cuando colocamos un desecho sólido donde no deberíamos. Cuando tenemos una acción social que no corresponde con la conciencia ciudadana de cuidar nuestro espacio y nuestro ambiente. Es así como pensar en que sea sostenible, en que se mantenga ahora y en el después, es dar cavidad, es dar un pensamiento ¿a qué? A una conciencia ciudadana. ¿Por qué? Porque la población, como ya hemos estudiado anteriormente, tiene la característica de que no todos corresponden a una educación, a una adquisición, a un nivel de compromiso. Por ejemplo, si tenemos un tema de sobrepoblación, ¿a qué apunta esto? A que en el futuro la cantidad de recursos que es canalizado se verá menguado, se verá disminuido, se verá carente. Porque si una población tiene alimentos para 100 personas, pero son 150 personas, hoy puede ser que eso sea atendido. Pero ¿qué será en 1, 2, 3 meses? El proyecto de pensar dentro de la demografía humana, el tema de la población, el tema de la sostenibilidad, aliado a esto, es pensar en esto, en que problemas como la sobrepoblación atenta a la esperanza de vida futura. Es pensar a que la distribución de recursos que a veces se hace de manera igualitaria, cuando debería de ser de manera equitativa, atenta al desarrollo inclusive de cada individuo. Y por eso nosotros debemos de pensar, no a todos los lugares deben llegar los mismos recursos, porque unos necesitan más que otros. Es la idea que debemos de ir pensando, que debemos de ir analizando, comprendiendo y también plasmando en esa infografía que tú vas a realizar para darla a conocer, para replicar esta información. Hagamos un ejercicio para ver qué se ha ido comprendiendo, para conocer qué punto tenemos bien claro. ¿Te atreves a hacer un ejercicio? Por supuesto que sí. Tengo un ejercicio sencillo. Te daré varios enunciados. Y de esos enunciados te daré varias opciones. ¿Para qué? Para que puedas elegir la correcta. ¿Cómo sabrás cuál es la correcta? Bueno, ya lo hemos estudiado en este tema. Primero, una actividad sostenible es A. Asegura renovación. B. Obtiene recursos naturales. C. Uso consciente de los recursos. ¿Cuál sería la opción correcta? C. Uso consciente de los recursos. ¿Por qué esta es la opción correcta? Porque si hacemos un uso desmedido de los recursos que tenemos, se agotarán antes de tiempo. Un ejemplo sencillo.
Si tus padres realizan la compra para una quincena y resulta que nos ponemos un poco creativos y consumimos todo en 2 días, ¿qué pasará? La precariedad será presente. No tendremos comida en casa. Por eso, un punto esencial de la sostenibilidad es el uso consciente y racional de los recursos que tenemos a disposición. El hecho de que a mi casa el agua llegue bien no quiere decir que la llave esté abierta por horas sin ser utilizada. Ese no es un uso consciente de los recursos. Segunda pregunta. ¿Cuál sería una dificultad de desarrollo sostenible? A. Reciclado de materiales. B. Alta demanda de recursos. C. Contaminación y alto gasto de recursos. ¿Cuál es la correcta? Espere, estoy analizando la pregunta de acuerdo a la información suministrada. La respuesta correcta es la C, contaminación y alto gasto de recursos. Exactamente. ¿Por qué? Porque si nosotros, recuerda el ejemplo de talar los árboles, si nosotros no cuidamos el medio ambiente en el que estamos, un día esto pasará factura. Es un problema, la contaminación es un problema. Y también, como decíamos, el alto gasto de los recursos, porque llegará un punto que se agotará. Tercera pregunta para ti. ¿Qué es importante mantener en cada sociedad? A. Ideas innovadoras. B. Regeneración de recursos. C. Control en los recursos. ¿Cuál sería la correcta? La respuesta correcta, identifico que es la B, regeneración de recursos. Exactamente. Tú dirás, pero si yo digo el control en los recursos, es buena esa opción. Pero ¿qué ocurre? Controlarlo no asegura satisfacer las necesidades de todos los individuos de la población. Eso solamente favorece una administración del momento. Pero la regeneración apunta a la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir? Que da respuesta ahora y en el mañana también. Cuarta, la igualdad hace referencia a repartir de acuerdo a la clase social. B. Entregar recursos a todos. C. Dar a cada uno según lo solicitado. ¿Cuál sería la correcta? Recuerdo perfectamente que usted dijo entregar recursos a todos. Exactamente. Si por ejemplo tenemos 100 personas y de esas 100 personas tú tienes 200 pesos. A cada uno toca 2 pesos. Lo mismo para todos. Un significado distinto de una palabra distinta. La equidad se refiere a dar a cada ciudadano según su necesidad. B. Ayuda social. C. Programa de entrega homogénea. ¿Cuál sería la correcta? La A. Dar a cada ciudadano según su necesidad. Exacto. La equidad es dar según lo que se necesita a cada uno. Dar según no lo que se ha solicitado, sino según lo que se necesita en ese momento, lo que necesita esa persona o la clase social. Las dos son parte de ese proyecto de sostenibilidad. Las dos son buenas y correctas. Solo es propicio conocer la diferencia entre una y otra. Bien, por eso nosotros ponemos atención a la diferencia que hay, porque se puede pensar que los recursos deben de llegar a todos del mismo modo. Y recuerda, deben de llegar a todos según la necesidad. Hay que evaluar ese punto.
fieles están siendo tus apuntes? ¿Qué tan fieles están siendo esas anotaciones que has hecho sobre el tema del día de hoy? ¿Podrías facilitarme el resumen de esta clase? Por supuesto, hoy hemos aprendido que la sostenibilidad tiene como objetivo trabajar en la administración de recursos para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, pero pensando en la calidad de vida de las futuras generaciones. Por lo tanto, toda acción social debe de tener presente al colectivo, sus necesidades inmediatas y también las oportunidades del mañana. Además, conocimos la diferencia entre igualdad y equidad. La primera se refiere a entregar la misma cantidad de recursos a todos y la segunda, la equidad, a dar lo que necesita cada persona o sector de la sociedad para cubrir sus necesidades. Magnífico. Tengamos presente esos dos elementos. 1, satisfacer la necesidad del momento y 2, generar oportunidades futuras. Bien, son elementos cruciales y fundamentales dentro de la sostenibilidad. Querido estudiante, fíjate, agradecemos el esfuerzo que haces, sobre todo el esfuerzo que hacen tus padres. Hemos visto resultados eminentes de este proyecto, que la educación ha continuado independientemente de la situación actual en la que nos encontramos. Y tú eres el centro de este trabajo, eres el centro de este proyecto bonito social que estamos emprendiendo. Agradecemos así cada comentario positivo y que nos ayuda a crecer, a enriquecer este proceso, que nos hacen llegar personalmente vía redes sociales, porque este es un trabajo en conjunto, este es un trabajo de todos. Bien, y eso es importante que tú lo sepas, lo tengas presente, pero cultives y mantengas esa buena dinámica, ese buen ánimo, ese buen empeño y entrega en el trabajo que vamos haciendo. Te invito para que profundices este contenido, que visites la página en pantalla, para que así puedas tener el conocimiento y el contenido necesario para poder realizar tu infografía. Me despido ofreciéndote, dándote a conocer esta frase de ese político, José Francisco Peña Gómez. Él decía: solo a los pueblos les corresponde la tarea de elegir su sistema de vida y de gobierno. Nos vemos hasta la próxima.